En Israel, el socialismo también estaba perdiendo parte de su tirón. Los fundadores del movimiento Kibbutz habían creído que el modo de vida comunitario arraigaría con el tiempo. Pero los años pasaban y la tendencia de los Kibbutz se apartaba del colectivismo. Al principio nos daban ropa una vez a la semana del almacén. Después hubo armarios y todos teníamos nuestra ropa en casa. La comida estaba en el comedor, pero al final todos teníamos una nevera. Después empezamos a tener algunos productos en casa, como refrescos o fruta. Después del nacimiento del Estado de Israel, el movimiento hacia la privatización se aceleró. Los miembros empezaron a recibir pequeñas asignaciones para gastar como desearan. Los cambios también se extendieron a las familias. Los niños de los kibbutz habían vivido y dormido en una casa comunitaria. Pero a principios de los años 70, algunos padres empezaron a cambiar de opinión. Lo de dormir todos juntos sonaba muy bien, pero era muy frustrante para los padres, especialmente para las madres que sentían que no estaban el tiempo suficiente con sus hijos. No podían verlos, sentían que no podían darles suficiente amor. Las casas de los niños empezaron a quedarse vacías. Muchos poblados obtuvieron créditos para añadir habitaciones a la casa de los padres. En medio de estos cambios internos, el kibbutz sufrió un golpe desde fuera. En mayo de 1977, Menachem Begin llevó al poder un gobierno conservador por primera vez en la historia israelí. El antiguo gobierno laborista estaba fuera y con él los subsidios, exenciones de impuestos y contratos que habían otorgado a los kibbutz. Hubo una época en la que Israel nos quería, porque vivíamos en zonas problemáticas, producíamos alimentos. Éramos los héroes de este país. Al final, el Estado nos dio a entender que ya no nos necesitaba. El nuestro era un lugar de residencia como cualquier otro y nos pidió que fuéramos independientes. Los kibbutz aún eran comunidades socialistas, pero los problemas prácticos provocaban un mayor desequilibrio entre el ideal y la realidad. En Tanzania, la decepción fue a más. Empezaba a parecer que la versión socialista de Julius Nyerere no era tan democrática como esperaban sus partidarios. En 1965, 3 años después de ser elegido presidente, modificó la constitución del país para prohibir todos los partidos políticos menos el suyo. En cierto momento le preguntaron si un sistema de partido único incluiría garantías contra el abuso de poder. To some extent, there are safeguards, but I have sufficient power under the Constitution to be a dictator. This is a dilemma of this movement. Sometimes you build the leader to the extent that at the end, when you think you have become free, the fellow has become so powerful you don't know what to do with him. Nyerere buscaba más allá de Occidente un modelo de socialismo que encajara más con un país pobre como Tanzania. En 1965 hizo su primera visita a China. El año que fuimos a China, Tanzania sufría hambruna. En aquel momento éramos solo 15 millones de personas. En China había 1.000 millones y todos comían. 1 billion. 1.000 millones.
Hacían sus propios ferrocarriles, tenían ingenieros, construían sus casas y carreteras. Y nosotros no podíamos hacer ni siquiera un puente. China empezó a interesarse por el desarrollo de Tanzania. Terminaría contribuyendo con más de 2.000 millones de dólares en ayudas, más de lo aportado por cualquier otro país. La amistad entre ambos estados se intensificó y la visión de Nyerere del socialismo pareció virar cada vez más hacia el modelo chino. La vida en Tanzania empezó a girar en torno al partido único de Nyerere. Después de que se pusiera en práctica el sistema de partido único en 1965, el país empezó a ser cada vez más autoritario. Se estableció, por ejemplo, la Juventud del Partido, que pretendía de alguna manera imitar a la Guardia Roja de China. Los grandes periódicos eran del régimen. Los medios de comunicación estaban bajo el control del gobierno. El movimiento de sindicatos independientes fue absorbido por el partido gobernante. Toda asociación independiente fue suprimida o sometida al control del partido. En 1967 el país empezó a revisar sus escuelas, desechando el viejo sistema occidental. Los estudiantes empezarían entonces a aprender profesiones técnicas y la ideología socialista. Dejó de estudiarse ciencia, física, química y biología. Decían que eso era un triunfo, pero para nosotros fue el final de todo. Christopher Tikila es pastor de la Iglesia de la Salvación de Dar es Salaam y líder del partido de la oposición en Tanzania. Ha sido arrestado más de 20 veces por su actividad política. Sus problemas con el gobierno comenzaron cuando estaba en secundaria. Todos los profesores eran de Occidente y nos enseñaron la santidad de la vida humana, la dignidad y esas cosas. De repente, esa gente a la que nos habían hecho llamar hermanos, porque vivían en democracia y disfrutaban de derechos humanos, eran ahora imperialistas. Estaba confuso. Los tanzanos no abrazaron todos los aspectos del experimento socialista de Nyerere. Por mucho que se les animó, no se desplazaron a los pueblos Ujamaa. En 1973, Nyerere perdió la paciencia. Ordenó redistribuir a todos los tanzanos por los pueblos planificados en menos de 3 años. Hubo problemas desde el principio. Durante la ejecución del programa se cometieron algunos errores. A veces un pueblo se reubicaba en un lugar donde no había agua. A veces los hombres del gobierno se comportaban de una manera brutal. Esas cosas pasan a veces. Un día nos cogieron por sorpresa para llevarnos en los camiones y realojarnos. Tuvimos que dejar las castañas allí, cuando estábamos a punto de recogerlas. El pueblo de Satuni Abasi fue reubicado en 1974. No todos quisieron irse. Algunos eran felices y siguen con nosotros a día de hoy, pero otros intentaron huir. Por eso ese lugar de ahí se llama el Mango de la Milicia, porque allí se apostaba la milicia para tenerlos bajo control y evitar que escaparan. La producción en los pueblos era desastrosa. En 1970, Tanzania produjo suficiente excedente de maíz para exportar más de 500.000 toneladas al año. 4 años después,
El país tenía que importar casi lo mismo para alimentarse. Las industrias propiedad del gobierno no estaban mejor. Sirva como ejemplo la fábrica de zapatos de Morogoro. A principios de los 80 funcionaba al 4% de su capacidad. El conflicto en la frontera de Tanzania con Uganda y una crisis internacional del petróleo golpearon aún con más fuerza la economía. Después de la guerra, las cosas empeoraron. Había escasez de todo. Recuerdo tener que caminar hasta Kenia para volver con pasta de dientes, jabón y cosas así. Tampoco había mucha comida. Se pasaba hambre. Las cosas iban muy mal. Julius Nyerere había logrado crear una nación, pero el socialismo no había conseguido hacerla próspera. Para muchos en Occidente, en su mayoría de la izquierda del espectro político, el socialismo del tercer mundo parecía un antídoto contra el comunismo soviético. Pero las naciones que siguieron ese camino, como Tanzania, se estancaron. En contraste, los que adoptaron la propiedad privada y el comercio exterior, como Taiwán, Corea del Sur, Hong Kong y Singapur, prosperaron. Estos llamados pequeños tigres de Asia dieron un golpe mortal al socialismo del tercer mundo y con él a la última esperanza del socialismo ideal. No se pierdan el episodio final de Socialismo, el paraíso terrenal. En Oriente cae el comunismo mientras en Occidente se reinventa la socialdemocracia. ¿Qué forma tomará el socialismo en el siglo XXI?